Bueno, le queremos agradecer a Enrique Otarrio, líder de los Proud Boys, que acaba de salir de la cárcel, que esté con nosotros a pesar de el gran interés mediático, ¿no?, que ha habido en torno a tu llegada, a la conferencia de prensa, que también mucha gente le pedía a Karinés que se quedara aquí con nosotros. Karinés pues ha defendido tu causa abiertamente, sin ningún tipo de complejos en la radio y en la televisión también, ¿no? Y eso es interesante. Lo primero que me gustaría preguntarte, y para ubicar, ¿no?, ¿cuánto tiempo estuviste preso? Preso estuve 2 años y 11 meses. ¿Y por qué dices preso estuve? Porque... No, el proceso en total fue 4 años. La condena era de 22 años. Sí, claro. Okay. Pero eso estuve 2 años, casi llego a los 3 años. Casi Sí. 3 años, ¿no? Porque no te arrestaron, porque tú no estabas allí en Washington, ahí. ¿no? Bueno, se demoraron, los hermanos míos tuvieron presos 4 años. A mí, porque nada más... Cuando dicen los hermanos, que hice los hermanos 3 de la años. organización, ¿no? Los hermanos míos, sí, de la Sí, organización. okay, sí. Y estuvieron 4 años, pero no pudieron encontrar ninguna evidencia ni nada, así que se tomaron 1 año. Y el documento final... que Una evidencia contra ti, tú dices. Contra se mí. demoraron 1 año en que ellos ya estaban presos. Ajá. Para ir hacia ti, ¿no? Lo que te digo, como me metieron en el indictment, fue un documento que me mandaron, ¿verdad? Una persona, pero yo nunca lo leí, nunca lo abrí, eso lo dijeron en la corte abierto. Y eso es como cogieron el jurado del grand jury, el indictment, pero ya cuando llegamos a la corte, ya hasta los fiscales dijeron, bueno, no abrió el documento. Así que ya cuando me arrestaron ya era ilegal. Ya de principio me cogieron de ilegal. Sí, porque si tú no abres el documento, creas Claro. Es como si yo cojo el mismo documento ese y te lo mando al email tuyo. Tú nunca lo lees y ya al año, seditious conspiracy. Ok. ¿Cuántas veces te trasladaron de cárcel? Tuve voy a decir 3 años. De los 3 años, 2 años moviéndome de prisión en prisión, 40 prisiones y county jails. 40. 40. Eso se llama diesel therapy, terapia de petróleo, que te siguen moviendo, nunca duermes en la prisión. ¿Qué tipo de prisión? No eran campos. No La era máxima campo. seguridad. De la máxima seguridad, porque a mí me tenían como terrorista doméstico. Y también el transporte es diferente de otros presos. El transporte mío era con 2 U.S. Marshals en un van y con lo que dicen, son unas esposas que se llaman box cuffs, que es las esposas normales con una caja negra por arriba. Entonces tienes un cinturón de piel y ahí conecta. Y aquí en esta posición te tienes que quedar. La UN dice que... ¿Y encadenado en los pies? En los pies también. Ajá. La UN dicen que un prisionero nada más que puede estar 4 horas con ese aparato. A mí me tenían, hace 2 meses, me tenían en ese aparato 26 horas seguidas, sin dormir, Me dieron un sandwichito que es difícil comer cuando estás así. Porque te trasladaban a veces a distancias muy largas. Sí, de Washington, ese viaje era de Washington, D.C., a Grayson County, Kentucky, y de Grayson County, Kentucky, paré 30 minutos para usar el baño. Y ¿Te de sueltan ahí- para ir al baño? Sí, ahí me sueltan para ir al baño. ¿Qué vas con un escolta atrás en el baño? Sí, ahí siempre, cuando están bueno, en no. modo de transporte, siempre hay que estar un guardia ahí. Y después hicieron 13 horas más de Grayson County, Kentucky, a Pollock, Louisiana, que es una prisión bien ¿Cómo intensa. es? ¿Cómo la describes? Estaban apuñalando a la gente todo el día, los mismos guardias también. Sí, los guardias también. Sí, estábamos trancados casi el tiempo Que hacen completo. armas blancas con los mismos instrumentos dentro de la Con cárcel, ¿no? todo, hacen cuchillo con caramelo. Vaya, con cualquier cosa hacen un cuchillo. Con tanto movimiento de cárceles, está hablando de 40 en 2 años, 11 meses, casi 3 3 años. Sí. ¿Cómo hacía tu familia? Mi familia estaba presa conmigo. Y te digo porque mi mamá ha luchado, mi esposa ha luchado,
mi papá, todo el mundo, tú sabes, cuando uno está preso, y especialmente cuando uno está preso no por los actos que uno hizo, pero por un thought crime, un crimen que es... Amnistía Internacional le llama a eso prisioneros de conciencia. Ajá. Y el hecho de no haber estado allí. Y luego lo que dice él es verdad. Tú conoces cuando hay una arbitrariedad porque te arrestan y te condenan no por lo que hiciste, sino por lo que eres. Bueno, que es una cosa que, por ejemplo, pasa en Cuba, Bueno, ¿no? es que... En Cuba te procesan o porque eres contrarrevolucionario, o porque eres líder religioso, o porque eres esto o lo otro. Esa es una alteración del sistema judicial de una democracia muy importante. Es que lo que me parece curioso del caso de Enrique es que Enrique nunca estuvo presente allí. Lo más irónico es que es cubano-americano, nació en este país, fue encarcelado por sus pensamientos y por sus creencias, y esto no es Cuba. Lo que pasa es que lo vinculan al hecho del 6 de enero, No, pero te digo, que le pasa en esta nación donde él nació, pero estas las historias que tú y yo venimos contando que han pasado en Cuba, no en Estados Unidos. Él no estuvo presente allí. Bueno, alguna gente dice que el problema muchas veces es el gobierno. A los gobiernos, si los dejas en cualquier lugar, si los dejas sin balances y chequeos, sin la vigilancia de una democracia, las verdaderas libertades, cualquier gobierno hace caer en manos del gobierno aquí es un dolor de cabeza. Eso que dice él de los traslados, en Cuba, hay mucha gente que nos ve en Cuba, la gente que ha pasado por las cárceles en Cuba sabe que eso le llaman cordillera en Cuba. Cordillera. Ajá. Y entonces, cuando en una cárcel dicen cordillera, depende de tu carácter, hay quien se echa a temblar. Porque tú llevas un tiempo ahí que te acostumbraste a estar haces un grupo y de repente tú no sabes a dónde te llevan. Yo no sé, en Cuba no sabes a dónde te llevan. Yo no sé aquí Bueno, si tú bueno, te lo aquí dicen. no te pueden decir. Ajá, no entonces... puedes llamar a la casa y decir, no, mami, me van a mover de aquí para allá. No. Tú no puedes llamar, no tienes comunicación. El momento que que te mueven, ya tú sabes que tú no vas a hablar con la familia por lo menos una semana. Por lo menos una semana no vas a hablar con la familia. Y eso, dijiste que esto no es Cuba. Bueno, vivimos 4 años lo más cerca de Cuba que ha tenido los Estados Unidos. Inflation, la situación de los presos políticos, que son, yo pienso que son todos los de enero 6. También vimos con el presidente Trump, son 4 casos, todos son políticos. Estamos bien cerquita a ese momento. Si hubiera ganado Kamala Harris, no estarías hubiéramos acá. estado bien cerca. Bueno, un gobierno donde yo fui llamada una terrorista doméstica por querer saber lo que mi hija estudia en la escuela, por cuestionar qué tipo de libros están leyendo nuestros niños en las escuelas. O sea que no fuimos los únicos, o sea, Enrique no fue el único que lo llamaron terrorista doméstico. Tengo que irme a una pausa, Karine, si me perdona. Quiero hablar cuando regresemos de las celdas de castigo o de las solitarias, ¿no? Porque en solitaria, donde no, tengo entendido, no podías ni afeitarte ni nada. Y luego, si sigue siendo el líder de los Proud Boys. Vamos a una pausa, estamos hablando aquí. A ver, insisto que no estoy haciendo una evaluación política del caso, sino humana. Tu mamá estuvo aquí en este programa y se quejó precisamente del tema de cómo voy a verlo, de dónde saco el dinero. Somos una familia que no tiene recursos, que se gastó un montón. ¿Cuánto duró el juicio? 6 meses. Es el caso más largo en la historia de Washington, D.C. Corrido. Para tu familia estar allí en Washington, o sea, significa... Además, porque, Karine, que eso sí lo voy a... Si tú eres un preso federal, te pueden trasladar a cualquier lugar del país, ¿no? Si es estatal, pues entonces dentro del estado es un poquito más potable, pero es una dificultad. ¿Cuántas veces viste a tu esposa, a tu mamá en los 3 años? Bueno, cuando pude llegar a un lugar y quedarme ahí, ellos vinieron todos, una vez al mes. Todos los meses ellos venían. Y creo que fue, disculpa, era 2 veces al mes, todos los meses que yo estaba ahí. Eso es un tremendo gasto, ¿no? Sí, era vuelo,
carro, hotel. Y era difícil para mi mamá, pero ella es una guerrera, ¿entiendes? Así que, pero tengo un buen sistema. Enrique, en el caso tuyo y Trump, el presidente Trump lo ha dicho varias veces en numerosas entrevistas que le han hecho sobre el tema, él ha dicho que cada caso es individual. Incluso Pam Bondi, mientras la estaban interrogando para la confirmación, dijo cada caso es individual y vamos a estar estudiando cada caso. De hecho, no todos los casos están tratados igual, a algunos se les ha dado un perdón, etcétera. En el caso tuyo, tú no estuviste allí, pero hay gente que sí estuvo allí, sí hay gente que se irrumpió en el lugar, hay gente que destrozó, o sea, esa gente son casos totalmente distintos. ¿Tú estás de acuerdo con esas personas? Y la pregunta puede parecer un poco tonta, pero igual la voy a hacer. O sea, una cosa es llegar allí, una cosa es expresar tu gusto por un presidente, por un mandatario, y otra cosa es entrar a un lugar que hasta ese momento era un lugar que había que respetar, que uno entraba con una identificación. O sea, esas personas, ¿tú crees que deben ser tratadas diferente a cómo te trataron a ti? Yo no puedo justificar la violencia que pasó ese día, pero yo creo que lo que hizo el presidente es lo correcto. Lo que hizo el presidente, él no miró los actos. Bueno, me imagino que vio los actos, pero por eso no fue porque él perdonó los casi 1.600 manifestantes de enero 6. Él perdonó estos casos por el proceso. Si el proceso no es igual, el único remedio que tiene para tener justicia verdadera es un perdón. Eso es lo único que puede hacer, porque, otra vez, no es el acto que cometieron ciertas personas que estaban ahí, era el proceso legal que pasó. Sí, porque la idea de que es una conspiración, la idea de que todo eso estaba premeditado es muy discutible. O sea, quienes defienden, el abogado, sus abogados aquí, la idea es que ahí pasó algo de manera espontánea. Hay un punto en donde se desbordan las pasiones y donde empiezan pero llegar a la conclusión de que estaba totalmente planificado y que pensaban entrar, eso ya es mucho más discutible. Pero y también para los jurados, ¿verdad? El jurado viene de Washington, D.C. Washington, D.C. votó por Biden 93%. Y votó por Trump 3%. Imagínate encontrar un jurado encontrar un jurado que va a ser un jurado justo. No lo vas a encontrar. No lo encontramos. En el caso mío no lo encontramos. O sea, y a los abogados le dice, tienes un límite ya, no puedes pasarte la vida buscando jurados. El juicio tiene que empezar en algún momento, tantas cosas. Lo que no entiendo es, o sea, una vez que te trasladan y llegas a una cárcel nueva, ahí vas a solitario. Solitario instantáneamente. Ajá. Mientras que no, lo que le dice el BOP, la designación, ajá, que nada más que tenía, de las 40 prisiones, nada más que había 2. En una me quedé como 7 meses y en otra me quedé ni 2 meses. Vaya. En todos los otros lugares, solitario, del momento que yo llego. Y solitario, te voy a decir, es un cuartico del tamaño de un baño, una litera, solo, no hay libro, no hay teléfono, no hay nada. Había un lugar en Petersburg, Virginia, donde me tenían. Por 3 semanas no me bañé, no me dieron pasta de dientes, no me dieron un cepillo, no me dieron desodorante, no me pude bañar, no vi el sol. Cuando ellos cerraron la puerta a los 21 días, es cuando abrieron la puerta para moverme otra vez para otra prisión y para moverme para atrás, para la prisión donde empecé. Qué casualidad que en Cuba es 21 días exacto la celda de castigo. Parece que es una metodología internacional. Bueno, los 21 días era porque vino la guagua. Si la guagua no viene, así es. Si son 6 semanas. Pero tú hiciste algo, te rebelaste, cometiste alguna indisciplina, pasó algo para que te castiguen. Porque esos son celdas de castigo, ¿o no? Bueno, no. Son celdas de castigo, pero yo no estaba ahí porque estaba castigado. Yo no tengo ningún reporte de incidente, que es lo que, ajá, si haces algo en el BOP, es la celda de castigo. Se llama. Pero como me tienen puesto como terrorista doméstico, a mí me tienen que tener separado de todo el mundo.
Así que cuando estoy en movimiento, cuando no estoy en el bus, estoy en una celda solitaria. Y ahí no se oye nada tampoco. Ahí no oyes nada de nadie hablar, ni el ventilador, ni nada. Que el silencio es torturante. Eso es lo más malo que hay. El silencio ese absoluto es una cosa rarísima, ¿no? Cuando pasaban con el carrito de la comida, cuando el carrito llegaba, yo me despertaba porque era un ruido diferente. Bueno, era un ruido. Bueno, no ajá. Era un ruido, era algo. Era algo. ¿Te hablaban? ¿Te decían algo? ¿Te hicieron algún comentario de por qué estabas allí? ¿O te insultaron? Algo. Era un mixto. Algunas veces, algunos de los guardias, tú sabes, depende de dónde estaba. Tú sabes, cuando yo estaba en Atlanta, no era muy friendly. Ahí yo vi a tres personas morirse. Que fíjate que él tenía un heart attack. Y ahí no hay botones de emergencia. Y él estaba llamando hace rato. Y después yo vi que él no hablaba por 3 horas. Cuando lo sacaron, como una plancha de plywood completo. Pero en otros lugares, como en Kentucky, en Louisiana, sí era un poquito más suave, pero uno nunca sabe. Era como rodar el dado. ¿Dónde vas a llegar y cómo te van a tratar? Okay. Todos los miembros de Proud Boys están libres. Todos están libres. Okay. 1.600 ¿Cuántos eran presos de Proud Boys? De Proud Boys eran 60 arrestados y 20 presos. 20 presos. Los que quedaron son de otras personas hay 6, creo que son 6 personas que quedan en el sistema, porque cuando fueron a recogerlo por enero 6 encontraron armas, entonces le dieron los cargos de armas. Entonces cuando el presidente dio el perdón, nada más que dio el perdón por ahora a los cargos de Capitolio. Yo creo que el presidente va a dar los perdones para esas personas, pero hay que ver. Hay que ver. Vamos a una pausa y cuando regresemos, para cerrar, quiero saber si sigue siendo el líder de la organización, si vas a salirte de la política, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con tu futuro? Y quien quiera ayudarlo, ¿no? Porque han gastado mucho dinero, están sin trabajo, por las razones que usted quiera. Ya volvemos, le vamos a decir cómo. Es para los demócratas que están mirando a lo mejor con desagrado este momento. La idea aquí en el programa es tratar con respeto. Si aquí estuviera sentado un preso político del otro lado, con el mismo respeto. Luego, Tarrio es un cubano americano que se crió aquí con nosotros, o sea, tiene un interés periodístico y humano tremendo. Aquí estuvo su mamá. Él estuvo antes de caer preso, ¿cuándo? 2 veces. Y yo le pregunté con toda la dureza del mundo si era nazi, si era racista. Y por eso no he abordado ese tema, porque ya lo hemos hablado con anterioridad. Lo puedes buscar los programas en internet. A mí siempre me ha llamado la atención que digan que Tarrio es el líder de una organización supremacista blanco cuando él no es blanco. O sea, me parece una cosa loquísima. Es un hispano, es un cubano americano. Ni tú ni yo en la pupila de los americanos somos blancos. Entonces, es un disparate absoluto y a mí me parece, la justicia dirá, hizo, no hizo. Yo no me voy a meter en ese rollo. Yo creo que hay un lado humano y hay un lado humano de acercarnos al sistema carcelario aquí, que se las trae, ¿eh? Claro. Y nosotros denunciamos, por supuesto, siempre el sistema carcelario en Cuba, el sistema carcelario en Venezuela, pero no quiere decir que vamos a pasarle la mano a las cosas que suceden. Yo tengo muchos amigos que han estado largos años presos aquí y cuentan historias pero es que además, terribles, mira, ¿no? fíjate, porque además es un negocio, ¿eh? Yo nunca he problema. excusado los que entraron allí y no tenían que hacerlo. O sea, jamás. Eso sí, tu caso me llamaba la atención porque tú nunca estuviste allá. Pero aquí tenemos casos, gente que antes de que terminó Joe Biden su presidencia fueron perdonados, que mataron policías, que abusaron niños. En el 2020. No, o sea, casos que fueron perdonados ahora por Joe Biden. Aquí hubo alzamientos populares, tomaron gobiernos municipales, estatales. La experiencia y entonces que él me está esos sí eran héroes. La experiencia que él me está contando, yo creo que un padre que ha sido víctima de que le abusen o le maten a su hija, como Laken Hope Riley, por ejemplo, se merece ese tipo de trato.
Y eso no es lo que estamos Yo creo viendo que acá. nadie se merece ese trato. Bueno, Yo pero creo- si se lo dieron a él, que nunca estuvo presente, a eso me refiero, que hay personas que han recibido un perdón y que han matado niños, han abusado niños, han asesinado oficiales del orden y no fueron tratados como trataron a Enrique. Eso es lo que me Sí, sí, te llama entiendo, poderosamente la atención, que es como tú me estás echando el cuento, o sea, él nos está contando esto y son las historias que yo he escuchado del exilio cubano, Juan Manuel. Bueno, no, por eso digo, o sea, no se trata de apoyar lo que pasó el 6 de enero, No, 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 aquí apoyarlo. nadie- aquí Se nadie está trata de apoyando un eso. acercamiento al ser humano que ha venido aquí y nunca me ha dicho, como otros, que esto no me lo puedes preguntar, esto sí, esto no, yo te he preguntado lo que me da la gana y tú respondes lo que te da la gana. Más Yo nada. entré, me senté. ¿No? Igual Ya. las dos Y aquí veces estamos. anteriores. ¿No? Entonces, me parece interesante. ¿Sigues siendo el líder de la organización? ¿Vas a continuar en política? ¿O crees que necesitas un tiempo para reflexionar? ¿Cómo lo ves? Un poquito de todo. Me hace falta un tiempo de reflexionar, pero de la pregunta que si me voy de los Proud Boys, absolutamente no. Nosotros, antes de yo entrar, establecemos un policy Política. pública, Una política. una política pública que no vamos a hablar de cómo estamos, la estructura de nuestra organización, pero le digo que me paren de hablar, me paran de decir ex o former líder de los Proud Boys. Entonces sigue siendo el líder, ¿no? No te puedo decir. Bueno, uno es el líder si los demás te consideran líder, pero no haces nada con que tú te consideres líder y el resto de la organización no. Claro. Así que... Claramente. Y eso, y va a ser una organización pacífica. ¿Renuncian a la violencia? Renunciamos a la violencia, pero también en defensa propia, ¿sabe? Con sus límites también, no excesiva la defensa propia, pero sí, violencia de cualquier tipo, I can't condone it. Sí, no puede perdonar ese tipo Claro. de violencia. ¿Qué crees de los grupos de izquierda que son violentos y sin embargo muchos políticos sí le pasan la mano? O sea, porque dicen, bueno... O no tú- los condenan. ¿Eh? O no los condenan. No los ¿No? condeno. O con- Como ha pasado con Black Lives Matter, Antifa. Destrozaron en el ¿Existe 2020 Antifa en todavía? protestas. Porque ellos dicen que no existe. Bueno, te voy a decir que como organización ya se ha derrotado un poco, pero todavía existe. Todavía existe. Lo vimos en un caso en California que estaban bien organizados, con líder, con marketing, con todo. Así que todavía existe, todavía existe. Pero la próxima cosa era BLM primero, que salió más o menos en el 2013, 2014. Antifa, que salió más prominente en el 2016 y para adelante. Y ahora vamos a ver qué es lo próximo. Izquierdista, ¿qué es lo próximo? A ver, como ustedes ven, pues digo, aquí su mamá estuvo con nosotros, han gastado un montón de dinero. Si usted quiere colaborar y quiere ayudarle, pues tenemos una página a la que puede pues ayudarle. Y si no quiere ayudarle, no lo ayude, ¿no? O sea, esto es absolutamente libre, ¿no? Es la idea general de todo esto. Y yo te deseo, la verdad, un nuevo rumbo, una nueva vida, sin renunciar a las cosas en las que tú crees. Yo no soy de los que... Y que ojalá encontremos en este país el centro, ¿no? Lo que no quiere decir tampoco de nuevo, ¿no, Karine? Renunciar a ideas importantes que le parece a cada cual y que podamos compartir, convivir, que nadie me tenga que decir a mí a quién invito o no invito, con quién hablo, con quién no hablo. Es como lo veo de esa manera. Agradecer a tus abogados, que la verdad que siempre han sido muy amables, han estado aquí para hablar abiertamente de todos los temas. Y un detalle que quiero destacar en la conversación con tus abogados, y ojo, todo el mundo con eso. La mayoría de las pruebas contra Datarrío salen del teléfono. Sí. Es mentira que WhatsApp
es secreto. No es secreto. Es mentira que lo que usted escribe ahí es privado, que está encriptado. Es mentira. Punto. Da igual si dice una cosa a favor u otra en contra. Eso tiene que tenerlo muy en cuenta. Cuando quieren entrar, entran. Él no estaba en Washington, él no estaba en el Capitolio, las pruebas contra él salen del teléfono. Por lo tanto, yo también creo que eso es un ataque a la privacidad de la persona, ¿no? Tendrían que tener una orden judicial para eso, no siempre la tuvieron, y si no lo sacan de los otros teléfonos. Y aquí no estamos haciendo un elogio del terrorismo, un elogio de la violencia, no se trata de nada de eso, repito. Y es de por sí ya molesto que tenga que justificar la entrevista permanentemente, ¿no? Que te indica que las cosas como están. Los tiempos. Sí, no, claro, ¿no? En la radio nosotros nos dedicaron gente a vigilar nuestra conducta, si estábamos de un lado o de otro, es una cosa terrible. Y eso no puede seguir sucediendo. Una cosa que dijiste es como me pusieron el label ese de white supremacist, que claro, soy cubano, I'm a little brown. El media es una cosa, pero que un senador, Adam Schiff, antier, me llamó un white supremacist en un national, creo que fue en CNN. Eso es diferente, eso es irresponsable. Es una persona electa que está diciendo, obviamente, una mentira. No, Un detalle poco frívolo para terminar en otro tono. Estabas con muchos hispanos en la cárcel porque noto tu español mejor que antes. Sí, estuve con muchos. Encontré como 2 o 3 cubanos y unos cuantos mexicanos y nada más que podía hablar español porque ellos no sabían inglés. Y los verdaderos white o blancos supremacistas en la cárcel, No podía estar alrededor de ellos. esas son las realidades, ¿no? Bueno, nada. Muchísimas gracias, buenas noches, gracias a Gracias tu a esposa, ti, gracias un a tu saludo a esposa. tu mamá y repito, no, a veces hay que salirse del carril político Del molde. y entrar en la persona. Después lo que él haga o deje de hacer en su futuro, pues él será responsable de sus actos, yo soy responsable de los míos. ¿Y usted? Vamos, cuando regresemos...